La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. Buenas a todos. Aquí estamos en la espada de Damocles otra vez para continuar hablando del tema de Jesús, de Cristo como arquetipo, de Jesús y de Cristo, de las dos cosas, porque Cristo tiene más que ver con un formato humano, mientras que, bueno, Cristo tiene que ver con un formato más arquetípico, más trascendental. Estoy poniendo una melodía de fondo aquí, ahí la tenemos, a ver si se escucha. Ahí va. Es una melodía que ha grabado mi hijo con su guitarra y que nos puede servir muy bien de fondo. Ya la he puesto en alguna otra ocasión también. Así que bueno, estamos recorriendo los distintos eventos como si fuera una especie de vía crucis, solo que no se remite solamente a ese camino de la cruz de Jesús, sino que tiene que ver con distintos momentos de su vida donde vimos básicamente desde la Anunciación hasta la Asunción de la Virgen, que es el final. Y estamos ahora muy cerquita de comenzar con la resurrección y la ascensión de Jesús. Estamos en la etapa donde Jesús acaba de morir, viene el tema de la piedad, de la tristeza de la Virgen, y estuvimos viendo lo que significaba esto. Entonces dice Edinger, desde que Jung comenzó a hablar con los muertos, y fíjese qué frase, Jung comenzó a hablar con los muertos. Usted dirá, Momento. ¿Qué es eso de hablar con los muertos? Bueno, Jung tuvo una experiencia, tuvo una enfermedad y a partir de ahí se le aparecieron, digamos, unos seres que le hablaban y decían ser justamente seres fallecidos, le pedían su ayuda, su colaboración. Y Jung, bueno, empezó a colaborar con ellos, a ayudarlos, como quien dice, vio Poltergeist, esos de ve hacia la luz, sigue esa luz y piérdete ahí, no vuelvas más. Una cosa así. Entonces Jung empezó a ayudar a estos fallecidos a que pudieran encontrar otra vez su camino y a través de eso él encontró una dimensión fehacientemente profunda en su vida. Es decir, hasta ese momento él había desarrollado una labor psicológica, entre comillas, normal, bastante adecuada al progreso científico, intentando más o menos coincidir con todo lo científico, pero bueno, a partir de este momento no. Él rompe con eso y realmente se da cuenta de que el mundo arquetípico es un hecho. Y recordemos esto que es muy importante, la simultaneidad de expresión. Es decir, mucha gente dice, bueno, si existe entonces el mundo arquetípico,
Los parientes fallecidos no son parientes fallecidos, son arquetipos, son, no sé, productos del inconsciente, complejos autónomos, lo que uno quiera. O sea, todo lo psicologiza, ¿no es cierto? No, en realidad hay una coexistencia, así como dice la tabla esmeralda, la tabula smaragdina de la alquimia, como es arriba es abajo. Es decir, como es adentro es afuera, como es aquí es allí, como es allí es aquí. Eso quiere decir que una cosa no niega a la otra, que yo puedo ver todo psicológicamente y a la vez verlo expresado exteriormente. Porque esta idea que tenemos de que si una cosa está acá no está allá, tiene mucho que ver con la idea cartesiana de la separación de alma y cuerpo, ¿no? De espíritu y materia. Y eso nos trae problemas, porque acabamos pensando que las cosas son o blancas o negras, que están aquí o están allá. Entonces decimos, bueno, si es psicológico todo, no puede ser físico. Como si la fisis estuviera separada de la psiquis. Y es lo mismo. Entonces, soñar, no sé, que me estoy cayendo y me golpeo y despertarme con un moretón, no es contradictorio, es parte de lo mismo. Porque yo puedo haber creado ese moretón físicamente por la sensación que tuve, de la misma manera que cuando yo tengo ira me pongo colorado. Y si, no sé, me pongo muy nervioso y estresado, me puede salir, qué sé yo, una contractura, un sarpullido en la piel. Es decir, la fisis y la psiquis están siempre conectadas, van de la mano. Esto quiere decir que cuando hablamos de Jesús o de Cristo como arquetipo, no estamos diciendo que ya no fue un ser histórico como usted o como yo, ya no, no sé, los milagros son todos psicológicos, ninguno pudo haber sido real. No, hay una coexistencia de lo que pasa dentro con lo que pasa afuera. Una cosa no niega a la otra, justamente son expresiones variadas del mismo principio. Entonces Jung empezó a hablar con los muertos. ¿Con qué muertos hablaba? Bueno, hablaba con muertos. Muertos, lo que se entiende por un muerto, gente que se murió, como también hablaba con principios de la psique. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y además esos muertos tenían historia, eran muertos, que ahora no me acuerdo, pero eran particulares que habían nacido en cierta época, eran como soldados que se habían quedado rezagados de no sé qué, y él les tenía que ayudar a volver a casa. Entonces, estaban insertos en la historia, al mismo tiempo eran concretos, personas con nombre y apellido, y al mismo tiempo principios psicológicos. O sea, pertenecían al ámbito teológico como espíritus, pertenecían al ámbito histórico como seres que vivieron y pertenecían al ámbito psíquico como fenómenos. Así que bajo esa perspectiva es que analizamos a Jesús. No lo entendamos entonces, de ahora en más, como cosas, compartimentos separados, donde o es una cosa o es la otra. Entonces él hablaba con muertos y desde ese momento sintió que su vida ya no le pertenecía individualmente, sino que estaba consagrada. La palabra consagrada es una palabra muy bonita, significa con lo sagrado, ¿no? Junto con lo sagrado, volverse sagrado, sacralizarse. Entonces cuando uno se vuelve sagrado es como la transfiguración, uno cambia de aspecto, uno es un hombre nuevo, un hombre en este caso dedicado a lo inconsciente o a Dios. Podría haber sido una persona que tuvo una experiencia mística y a partir de ahí se entregó a Dios. Son distintas formas de presentar la misma cosa. Pero Jung tuvo una experiencia de lo que llamaríamos lo numinoso. No lo luminoso con L, sino lo numinoso, del numen, ¿no? De lo numénico. Y eso es lo inconsciente. Él tuvo una experiencia en la forma de estas visiones y conversaciones, supo que eso estaba ahí. Como Pablo de Tarso tuvo su experiencia de hablar con Jesús y tantos otros. Entonces, dice, el ego ahora responde a una autoridad mayor y se relativiza. El ego responde ahora a una autoridad mayor y se relativiza. Hasta ese momento, yo soy el dueño de mi destino. Yo decido lo que quiero, porque no creo que haya nada por encima de mí. Esa es la posición racionalista y es la posición también
religiosa, común, creyente, la que dice, bueno, hay un Dios por arriba mío que lo maneja todo, pero bueno, como lo pone tan afuera, como que es un principio que está ahí fuera, me toca y no me toca, ¿no? Es decir, yo le pido cosas, pero bueno, está ahí fuera, yo hago mi vida, cuando me acuerdo me conecto como si fuera un cable que se enchufa, y cuando no, no. Bueno, cuando uno tiene una experiencia de lo luminoso, que no necesita ser que baje el arcángel Gabriel, pueden ser más simples, ¿no? Como certezas, como intuiciones, como sensaciones vehementes y concretas y unidireccionales. Bueno, a partir de ese momento es como que hay un cambio, no hay vuelta atrás. Es como cuando dicen eso de eres persona nueva, hombre nuevo en Cristo, o has renacido, has nacido de nuevo. Es decir, es eso. En la India le llaman el Dvija. El Dvi, dos, Janma, nacer. El doble nacimiento, el que ha nacido de nuevo. Todo Brahman en la India es un Dvija. Es alguien que nació de nuevo. Pero bueno, el que recibe una iniciación espiritual, sea con un gurú, sea como monje cristiano, recibe inclusive un nombre nuevo. Se llamaba Juan hasta ese momento y ahora lo pasan a llamar, qué sé yo, Crisóstomo, ¿no? Por un padre de la iglesia se llamaba Crisóstomo. Bueno, creo que era Juan Crisóstomo. Ahora el tipo se llama, antes era Juan, ahora es Crisóstomo. Y todos lo llaman Crisóstomo, haciendo referencia a que hubo un cambio. Ahora, este es un cambio deseado a través de ponerse un nombre. Es el camino contrario, ponerse un nombre a ver si ocurre el cambio y a ver si lo propicio. Está muy bien eso. Sin embargo, hay otras veces donde lo luminoso se manifiesta y el cambio, te hayas cambiado o no de nombre, ocurrió. Y el ego se relativiza. Ahora ya sé que, como dice San Pablo en sus epístolas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es como una declaración, es como decir, ya sé que ahora yo ya no soy el eje del universo, hay más. Hay más. Como decía Shakespeare, there are more things between heaven and earth than what your eyes can behold. Hay más cosas entre el cielo y la tierra que lo que tus ojos puedan contemplar o lo que hayas soñado alguna vez tu filosofía en otras versiones. La pregunta decisiva, dice Jung, es esta, y se la va a hacer Filemón. ¿Qué te parece, Filemón? ¿Te animás? Por supuesto. La pregunta es, a ver, Filemón, ¿estás conectado con lo infinito o no, pibe? Ese pibe se lo agregaste vos. Sí. Bueno, la pregunta decisiva es esa, ¿estás conectado con lo infinito o no? O sea, vos vas a la iglesia, comulgás todos los domingos, vas a la sinagoga y haces los rezos, vas a la mezquita los viernes y durante toda la semana haces el salat, no sé, hiciste todos los preceptos de tu religión, lees el Corán, la Biblia, el Bhagavad Gita, lo que fuera, haces buenas acciones, caridad, pero ¿estás conectado con lo infinito? Es decir, como en términos así cristiano-evangélicos, ¿has nacido de nuevo? Vio que Juan el Bautista decía, yo bautizo con agua, pero después de mí viene uno que bautiza con fuego. Ahora, ¿has sido bautizado con fuego? Es decir, ¿has tenido una experiencia de lo luminoso? Y vuelvo a repetir, no quiere decir ver que el cielo se abra y que desciendan los ángeles. Quiere decir realmente tener un fuego, una pasión, algo que digas, no hay nada más importante que esto es todo para mí. Yo quiero realmente comprender, abrirme, trascender, romper unas barreras que parecen insalvables hoy. ¿Está eso en tu vida? Si la respuesta es no, es triste, porque simplemente vas a pasártela cumpliendo sacramentos, rituales y organizaciones, instituciones y demás. Que no está mal, vuelvo a repetir, es una especie de mientras tanto y además es propiciante, es decir, o propiciatorio. Uno va haciendo esas cosas y bueno, es como que va abonando el camino para, ¿no? Es como, por decir, pensar que uno ya tiene lo que todavía no tiene te ayuda a que lo tengas. Es como si yo tengo miedo, pero me hago el valiente, me hago el valiente, me hago el valiente. Bueno, el valor en algún momento va a venir, porque estoy inclusive poniendo la postura de valiente, cara de valiente, digo cosas que diría un valiente. Bueno, estoy generando todo como para que más o menos el terreno esté muy abonado.
Eso es lo que hace cualquier religión. Va generando un ambiente propicio para que cuando realmente pueda manifestarse esto ya esté todo preparado. Es más fácil, pero no es la cosa, ¿eh? No hay que confundir el dedo con la luna. Entonces la pregunta decisiva es esa: ¿estás conectado con lo infinito o no? Ahora vamos a ir a la resurrección y la ascensión, que es el siguiente punto, que es cuando Jesús finalmente, después de haber estado esos 3 días, a nivel temporal se supone que en el calendario litúrgico, no en la vida real, ¿no? En el calendario litúrgico, un jueves lo entregan, el viernes muere, el sábado desciende, lo entierran y desciende a los infiernos o al limbo, y el domingo resucita. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora: resurrección y ascensión. Que a nivel temporal, de hecho mañana sería la Pascua de Resurrección, en lo que está ahora, en la fecha en que estamos. Dice: cuando el ego se sumerge en lo inconsciente, parece como si lo acostumbrado se hubiese perdido, ¿no? Lo acostumbrado, lo que estamos acostumbrados, desaparece, como si se hubiera perdido para siempre, pero regresa transformado y habiendo vencido al mal. Cuando usted se sumerge como ego en lo inconsciente, por un momento parece que todo estuviera perdido. Por un momento parece que su identidad, porque tengan en cuenta esto, usted se está disolviendo, está haciendo lo que llamaban los antiguos alquimistas una solutio. Usted se está disolviendo en lo inconsciente. Cuando su ego se abre a todo esto que el inconsciente genera, emociones, pero de las más profundas, usted está bajando al limbo o el descenso a los infiernos, si le quiere llamar así, el nequia de los griegos. Cuando usted hace eso, usted está ausente del mundo superior. Si yo soy Ulises y quiero bajar a hablar con el sabio Tiresias al Hades, bueno, durante el rato que esté abajo no estoy arriba. Una de dos: o estoy arriba o estoy abajo. Entonces, de la misma manera, cuando uno se mete en este mundo de lo inconsciente, bueno, uno deja de estar tanto en lo consciente. Por lo tanto, traducido, quiere decir que ante los demás usted está ausente. Usted no es el mismo, usted está apagado, usted está en una especie de suspenso. Está enterrado. Cuando lo meten bajo tierra, Jesús estuvo enterrado. Cuando usted está enterrado, el mundo sigue menos usted. Usted no está. Entonces, en este proceso, hay que saber que en este proceso de encuentro con la sombra, de descenso, bueno, hay un tiempo que usted va a estar bajo tierra. Es decir, quizás esté ausente de reuniones sociales, quizás esté ausente de ir al bar, no le interese tanto ver el partido de fútbol, sus amigos medio que no lo reconozcan, que digan: ¿quién es este? ¿Qué le pasó? Lo vemos raro. Ya no tiene motivación, no lo vemos diferente, no responde, pareciera estar abúlico, desinteresado, ya no le apasionan estas cosas. ¿Quién es? ¿No? Cuando usted está en la tumba, todos se olvidan de usted, porque usted ya se murió. Esa es la mortificatio, es la muerte, y es una solutio también, es una disolución. Entonces, pero después usted regresa transformado, habiendo vencido al mal. Vencer al mal no quiere decir eliminar al mal. Si no, lean el Apocalipsis, último libro del Nuevo Testamento, y va a ver que el diablo es vencido, mas no matado. Al diablo no lo matan. El diablo no muere. Es como el malo de las películas, que al final no muere y siempre queda para que hagan otra secuela, y otra, y otra, y otra, y después va por la número 17, porque siempre al final le cae un edificio encima, pero el tipo de alguna manera, al final de la película se ve que se mueve una piedra y asoma la mano del tipo, y así da para otra película. Esto es lo mismo. ¿Por qué se cree que el que hace las películas las hace así? Porque se está reflejando cómo pensamos. ¿Por qué se cree que el Apocalipsis funciona así? Porque así estamos hechos los occidentales. Entonces, al mal nadie quiere destruirlo. Todos queremos relegarlo, controlarlo, vencerlo. Vencerlo quiere decir integrarlo en este caso. Es la coniunctio, ¿se acuerda? Integrar. Jesús baja al limbo e integra salva a los justos. Salva a David, a Salomón, a Saúl, a todos los que se habían portado bien. Samuel,
Pero los que se portaron mal, ¿qué pasa? Los deja ahí. Es decir, no se redime toda la sombra, se redime gran parte de la sombra. Por eso la individuación es un proceso eterno. Eso que quedó ahí genera más. Más adelante va a haber más. Y así funciona nuestra cultura. Fíjese, nosotros no solemos ir a cortar los problemas de raíz. Nosotros podamos un poquito el árbol. Entonces decimos, por ejemplo, ¿Qué tenemos problemas con qué? ¿Con los afganos? Ah, vamos a bombardearlos. y no se dan cuenta los yanquis, en este caso, que bombardeando a los afganos, después les surge otro problema más, que es que los afganos se alían con los otros tales y van y les bombardean, no sé, las Torres Gemelas. Y después de eso, ¿ellos qué hacen? En vez de, por ejemplo, integrar, como haría un taoísta, el bien y el mal, todo eso, y entender que los otros son igual que él y vivir en paz, no. ¿Qué hacemos? Vamos con más bombas y destruimos más todavía para que los otros se alíen otra vez y vuelvan. Y en el interín nosotros decimos que vencimos a todos. Mirá cuántas bombas les tiramos, los hicimos polvo a todos. Ya no queda nadie, quedaron 3 nada más. Esos 3 esperan, se reproducen, guardan el odio que tienen y después son millones y nos hacen de nuevo lo mismo. Entonces, siempre la cultura occidental funcionó así. Desde que inició hasta ahora, más o menos, siempre. Siempre repetimos la misma historia. En mi vida personal, en su vida personal, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Tendemos a querer ser buenos a nuestros ideales. Perfección, verdad, paz, amor. Ideales grandes a los que queremos adherirnos, pero siempre queremos un amor sin odio, una paz sin guerra, una perfección sin error, y así siempre queremos un lado de la cosa nada más. Y no nos damos cuenta que así creamos el otro polo, que eso genera la famosa enantiodromía, que significa correr hacia el opuesto. Es decir, en algún momento vamos a ir al opuesto, o sea, al encuentro del opuesto, porque el opuesto lo pospusimos, es más, lo generamos, ¿no? Entonces, pues tenemos una visión, los occidentales, muy corta. Nosotros vemos lo corto, vemos que haciendo esto hay paz. Sí, pero para hacer esta paz mataste a toda la aldea que tenías ahí al lado y a las 25 que la rodeaban. Eso generó un odio terrible entre todos esos que tarde o temprano van a vengarse. Pero no nos importa, nosotros decimos que hay paz. Esa es nuestra mentalidad. Entonces, regresa transformado Jesús, habiendo salvado, liberado a Adán y compañía, ¿no? A Moisés, a Abraham, a todos los buenos, y a los otros los deja ahí. En Lucas 24:16, ya le digo, Lucas 24:16, último capítulo de Lucas 16, dice, pero no lo reconocieron. No lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Esto es en el camino a Emaús. Cuando Jesús, ya resucitado, se les aparece a los discípulos, él regresa transformado. Y ellos van caminando ahí, camino a Emaús, y él se les aparece y les empieza como a conversar y les dice cosas como... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos, caminando un ratito. Hace calor, ¿no? Sí, un calor impresionante. Y el pronóstico dice que mañana va a ser más calor todavía. 72 grados, acá en Israel es así. Sí, sí. Es terrible. ¿Y qué tan... ¿Para qué van a ese Maús? Bueno, tenemos cosas porque murió un tal Jesús. No sé si lo conocés. ¿Lo tenés a Jesús? No, no lo ubico, no sé quién es. ¿Quién es? Pero debe ser el único que no conoce a Jesús de Nazaret. Es uno que crucificaron y nosotros éramos discípulos de él. Ah, ¿y era bueno el Jesús ese? Sí, era buenísimo. Pero bueno, todavía no entendemos bien el tema, por qué lo mataron, ¿viste? Porque si era el Mesías y lo mataron, estamos un poquito desanimados. No sé, ¿cómo te llamas? Carlito me llamo yo. Ah, Carlito, ¿querés venir con nosotros caminando? Ahora dentro de un ratito nos sentamos y jugamos un rato a las cartas. Bueno, dale. No lo reconocían, porque tenían los ojos velados, dice el verso. Dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó él.
Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret, le respondieron. Ve que esto que le estaba yo dramatizando no es tan distante de esto. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y le va contando toda la historia, ¿no? Fíjese cómo no lo reconocían. Cuando una persona vuelve del limbo, habiendo tocado lo inconsciente, habiendo llegado a estos puntos profundos, y no le digo cosas extrañísimas, imagínase un tipo que hizo terapia psicológica durante un tiempo. Cuando se vuelve a encontrar con sus amigos es otro. No lo reconocen, no lo reconocen, lo conocen, pero no lo vuelven a conocer, no lo reconocen, no lo ven, ahora no lo ven. No saben quién es. Dice: ¿quién es este tipo? Este era el que estaba con nosotros y ahora no le gusta esto, no le gusta lo otro, no se ríe de la misma broma, lo vemos cambiado. ¿Quién es? ¿No le ha pasado alguna vez a usted volver después de un tiempo a integrarse, a acercarse a algún grupo humano y que no pegue usted con el grupo? Esto mismo le pasaba a Jesús, que sentía que no lo reconocían, que ellos tenían como los ojos vendados. Dice María Magdalena, fíjese, en Juan 20, del 16 al 17, del 16 al 17, no, del 11 al 17, perdón, del 11 acá, dice 9, 10, 11 acá. Pero María se quedó afuera. Los discípulos regresaron a casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. No sabía que era él. Lo vio, pero es otro. Cuando una persona realmente toca lo inconsciente, se transforma. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, se lo digo en términos religiosos, se transforma. Es otro. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, fíjese, que era un jardinero, estaba totalmente descolocada, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboní, que en arameo significa maestro. Suéltame, le dijo él, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Fíjese, le pasó lo mismo a María Magdalena, que lo quería un montón. No lo reconoció. Entonces, cuando uno tiene una experiencia profunda, espiritual, trascendental, uno cambia, uno se convierte totalmente en eso, en otra persona. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte, y desde ya muchas gracias por ello. Entonces, los 11 discípulos también que dudan, fíjese en Mateo 20, Mateo, espere que voy a hacer una cosa acá con la cámara para que no se tilde,